hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Estamos con más Payne. Estamos en el mierdero de mierderos. Nos fuimos a meter a la boca del lobo por búsqueda del marica que es responsable de todo este maldito caos. Y es el marica que se financia con vendiendo órganos de personas en las cuales hace limpiezas. Es el encargado de las fuerzas especiales de Sao Paulo. Es un marica que tiene que tener mucho dinero y tiene que tener muchas personas. De hecho las tiene, porque estamos literalmente metidos en la boca del lobo. No mames, estamos en el que, en el, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Puta, se me fue la palabra, pero una palabra especial para esto. O sea, estamos como en una cárcel donde las fuerzas especiales se la mantienen, donde se reúnen, donde llevan a los presos que capturan. Literalmente perdón. Literalmente me estaban haciendo un interrogatorio un poco subido de tono porque me están pegando con lo que encontraron los hijos de su madre. Se acercaron mucho y ya saben que más Payne es especialista en este tema de cosas. Entonces fue un 2x3, eliminaditos, y aquí estamos. Ahora vamos a por nuestro enemigo en común. Bueno, en común no, nuestro enemigo ya. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was going to have to face the music sooner or later. Nada bueno. Cerrado, cojamos esto. Bueno, ahora nuestro trabajo me imagino que es armar un poquito el caos, ¿no? Estamos en la cueva del lobo. Aquí tiene que haber mucha gente que no está muy contenta con el trato que les hacen en este lugar. Aquí esto es lo que ando buscando. I wasn't the only cop with a pill problem. Sí, no, tiene que haber gente que no esté muy contenta con el tratamiento de las personas. Stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Literal, se revelaron, marica. El mierdero que se arma. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Hagan lo que quieran, yo no les voy a hacer nada y ellos no nos van a hacer a nosotros nada. For me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Bien, a buscar a Da Silva. Ellos ya crearon el caos que querían crear. Yo no voy a ser quien los vaya a interrumpir en su trabajo. Está me achando com cara de babaca? Por favor, eu te fiz uma pergunta, porra. A gente não tinha nada a ver contigo. Prometo, tua última chance. Me dá um nome. Eu só sei que teve um apagão. Nosotros no los quiero matar, así que me dale huevo que estén por aquí o no. Los mataron. ¿Quiénes? No sé, pero los mataron.
you prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Me mató. Bien, ese es el que me da. Que andan con chalecos y cascos, son más complicados de darle, weón. The security switch had to be in that booth. Prefiero ir con la falda, ¿verdad? About the only friend I had left in that town. No me gusta esto nadita. ¿Pero qué? Kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off, Toca coger la bazooka. and then immediately regretted that decision. Uf. No, muy mala idea. Hay que hacer algo, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Ahora. Seemed a crying shame to let that Ahora. RPG go to waste. Coge la hijo de madre bazooka. Ok, confirmo destrucción. Muerto. No. Well, wasn't this nice?
The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Any time the prison riot had bought me was starting to run out. I had to keep moving. Porra, você tá tentando fazer? Quebra as pernas dele! Cadê? Atire nele! Buen tiro. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Esto parece limpio. Bien, la falsa funciona bastante bien. Hay más gente. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Igual hay una guerra total, weón, en todo el lugar, en toda la pinche comisaría. Eso era el nombre que estaba buscando al principio del capítulo. Hay un caos en toda la comisaría y la verdad que nos estén buscando me vale huevo. Creo que es nuestro último problema en este preciso momento. Food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Tranquilo, Max. De esta salimos como todo lo que hemos hecho en los juegos. Becker's blood money from the good doctor. Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. Lo del doctor había sido cosa de Serrano, lo otro había sido cosa mía, dice el marica. Claro, el doctor, el marica que hacía que operaba a la gente y le quitaba los órganos. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Bien, encontré todas las piezas de todas las armas de la Comando. Igual no estoy por los coleccionables. El juego está lo suficientemente detenido como para que los coleccionables sean un punto. Lo bueno es que, o sea, los coleccionables son búsquedas, marica. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. No es nada del otro mundo, no es nada que te agobie mucho. Esto está errado. It looked
Looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator. Vienen en el ascensor también, they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Oh, y esto no me gusta nadita. Carga el hijo de madre arma que la llevas cargando de tiempo. Mierda. Uf. Créalas que no sé cómo puta lo acabo de echar a todos, weón. That meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Uf, marica, pensé que me mataban, weón. Con el ascensor. Mierda. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Creo que por aquí pasé. Uy, marica. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Pipazo que me acaba de pegar en mamo, weón. Se lo aplaudo, weón.
Perfecto. Pa' abajo, pa. Se no me va a venir a cerrar el I parche. killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Entiendo, por eso asaltaron el barco. La policía, estos maricas fueron los que sapearon a los colombianos que nos asaltaron en el yate en Panamá, weón. Todo tiene, ahora todo cada vez cobra más sentido todo lo que nos ha pasado, weón. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Reproducir el informe. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. Vivo o muerto, líder de del Comando Sombra, visto la última vez, Sao Paulo, Hotel Palacio Imperial. ¿Vivo o muerto? Nadie sabe. Ya saben que el hotel, el Palacio Imperial lo mandamos a la mierda y este marica estaba ahí. Y claramente, como dice Max Payne, él y yo, o sea, él, Max Payne, fueron los chivos expiatorios en todo este problema, ¿ya? Ellos fueron los contratados para terminar de solucionar el pedo que necesitaban. Meterle la culpa a otros, cargarle la culpa a otros personajes. Y ellos parecer limpios. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new Slum King De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Tropa Z. ¿Quién es su líder? Este no controla las redes de tráfico del CED. No sé, creo que eso es lo que entiendo, más o menos entendiendo de mi brasileño medio pendejo, que de hecho tuve que dar puta, ¿por qué no estudié brasileño en la universidad? Fuera sido más fácil que estar matándome la cabeza en inglés. Bueno. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was going to look good on the resume. Familia Franco. Fallecidos: Rodrigo Franco, Fabiana Franco, Marcelo Franco, perdón. Justamente lo que decíamos. Murieron todos los que les convenían a Víctor morir. Prioridades de alta calibre, por decirlo. Más Payne, claramente. Americano. Seguridad privada es policía. Ojo con esa palabrita porque es la más peligrosa para todos los manes que nos crucemos a nosotros. Somos policías. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who'd act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Raúl Pasos, vistos por una última vez, Terminal de Paz. O sea que lo estaban siguiendo. Literalmente hasta saben que se escapó del país, o seguramente, posiblemente no se haya escapado. Paradero desconocido, antes de si se escapó.
Asesinato, terrorismo. O sea que lo buscan por asesinato, terrorismo y lavado de dinero. Ok. Es interesante. Bonito informe. Buen tiro. Mierda, brinca. Cabrones. Buen tiro. Ah, marica, no lo vi. Hay que moverse rápido aquí, weón. Não vai ser uma morte de herói. No, ahí no. Ahí no. Puta vida, ¿cómo me voy a meter así? Es que se cubre donde no era, weón. Eu vou sair fora daqui! Atira agora! Parece limpio. Mierda, parce. Mamá, me cubrí rápido. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Wow, Nothing I was armas. gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Oh, hay tantas armas donde meter la mano ya, Vámonos. Ok, tenemos que estar cerca del marica que andamos buscando. Ah, lo sabía. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. Gas lacrimógeno. The bastards had me locked in. The doors were all locked. There had to be Cerrado something también. else I wasn't seeing. That would have been too easy. If I didn't do something soon, I was going to be crying myself to a very long sleep. Ok. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Uf.
Claro, marica, las tuberías no están hechas para alguien tan pesado como ustedes, weón. Nosotros los latinos somos más livianos. There it was, the tape from the Bronco security system. Por fin, vamos a saber quién putas mató a nuestro jefe, weón. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Lo sabía, weón. Lo habían matado desde la espalda a alguien de confianza, weón. Por algo lo habían matado tan limpiamente, weón. Y eran los maricas de la policía que yo desde un principio me pintaban mal cómo llegaban asesinando a todo el mundo sin ni siquiera tomar rehenes. Bueno, rehenes no, sin ni siquiera capturar a nadie en el primer capítulo, weón. Es que era rarísimo, yo lo dije desde un principio, weón. ¿Por qué hacen eso? Marica. Perfecto, pa. Eso fue una limpieza. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Vamos a ver quién fue. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Ush, mucho láser. Oh, piensa rápido. Buen hecho, Max, bien hecho. Ya, eso es todo, el juego fue todo. Somos unos putos cracks, Max. Nadie... Uy, marica. Finiquitaditos. Ay, me faltaba. Lo tenía, weón. Mal hecho de mi parte esta vez. Todos seguindo adiante, Ru.
Ya, esta vez la hice mal de nuevo ya. Me gusta más el punto de mira básico del juego, weón. Es más manejable. Vai logo! Vamos nessa! Porra! É de vir! Corre! Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Uy, un campo de tiro. Ok, está cerrado. They had their body armor. I had mine. Uy, un pinche CQI. Oh, lo voy a llamar. Un CQI de entrenamiento, perfecto, ya. Puta, qué malo el de la escopeta, parce. Uy, marica, el francotirador, no me lo esperaba. Vai em frente atirando, velho! Vai em frente atirando! Eu sigo atrás! Você tá cego! No. Tô caindo fora, me dê cobertura! Avante e vamos assumir aquele posto! Mierda, ¿para qué brinqué en ese espacio tan reducido, weón? Es mala idea hacerlo, weón. Figured I'd bag those up for evidence. Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura! Buena. Come aí, caralho! Espera aí! Espera aí! Tô precisando... Exorcista!
es el QI tan básico el que tenían montado aquí. No veo mucha cosa. Oh no, un campo de tiro. Mal lugar para estar parado, weón, definitivamente. Suelte el arma, pa. Eso, suelte el arma. Quitico ahí, viejo, no quiero sorpresas. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Joder, ya ve, seguimos buscando ese marica, ya ve. Que comenzaría más rara, weón. Vamos acabar com essa merda agora. Vamos indo. Se estiver Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto. Da puta, pelo amor de Deus! La puta, pero... Uy, marica, pero apenas se el de la escopeta, como me vino, weón. Cómo se vino el de la escopeta por mí, weón. Ay, no puede ser. Madre mía. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Joder, ¿y más llegan?
No tengo medicinas, weón. Estoy en la inmunda aquí donde estoy. Y llega más gente, weón. Solamente debería quedar él y yo, weón. Pero bueno. I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Cerrado. I hope it wasn't worth it! Cabrón. Those ceiling tiles looked kinda loose. It was worth a shot. Digo que las luces del techo están un poco sueltas. You have served your purpose! This is where it ends! Mierda, cómo me mató, weón. You should know when to walk away! No, me quedé sin munición. Mierda, cómo me quedo sin munición ya. Give my regards! Why do you think you're not daring? Ay, pero me mató también. Hijo de madre tan chiripero. Hay que ser en esta madre vida. Hay que ser muy chiripero, parce. What are you hoping to achieve here? You're even crazier than I thought!
¡Vamos! Mollete, hijo de tu puta madre. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Ahí está el hijo de su madre. No confía en él. Nunca confía en ese marica, weón. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Está clarísimo, weón. Está el Víctor también ahí, weón. There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Y del arma. Oh, hijos de su puta madre. Ya mucha electrocutada mal parida. Nadie me sigue ganando en este tema, weón, de cosas. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! A los ricos les encanta escaparse volando todavía. Va para el aeropuerto. Última carta que jugar, capítulo 14. Jueves, 2 de la tarde, 2 y 7 de la tarde. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them, too. Every last one of those bastards. Ah, Max, ¿cómo te queremos, marica? Check in. Come on, you bastards. Gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. En el siguiente capítulo vamos a continuar y a terminar esta joyita llegada más Payne 3. Ya, Rockstar, siempre la haces, weón. Te quiero mucho, GTA, ahorita más Payne, weón. Y yo disfruto mucho este juego. Max es uno de los personajes que más quiero por el tema de la tristeza que el man ha sufrido en toda su historia, weón. Es un personaje que nunca ha tenido una vida chimba, sino toda es un asco, weón. Nunca ha tenido un disfrute de ella. Si el marica está de malas pulgas es entendible, weón. Cualquiera lo estaría como él lo está. Pobrecito. Como él lo dijo, su disfraz acaba de durar 2 segundos. Cree que en un aeropuerto un gringo calvo va a pasar desapercibido, pero no. Apenas entró todo el mundo como, ¿y ese man quién es? Ese man no es el que andan buscando. Ese man hay que atracar, hay que agarrarlo. Gente, nos vemos en el siguiente capítulo de esto llamado Max Payne. Nuestro trabajo es solamente 2. Eliminar a Baker y eliminar a Víctor. Una vez eliminados ellos dos, hemos vengado a toda su familia, que murieron por la ambición de un hombre, Víctor Branco. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, suerte.